Gracias por el entusiasmo, la alegría que nos brindas, nos das, nos motivas para estar en tu casa. A pesar de la nieve, sabemos que eso es así en esta nación, pero qué lindo vivir en este país donde podemos predicar tu palabra con libertad y donde podemos ir a tu casa con libertad y gozo. Gracias por esta linda oportunidad. Espíritu Santo, tu Biblia, tu palabra dice que eres tú el que nos motivas a escudriñar, a buscar de ti. Todo procede de ti. En nuestra doctrina enseñamos eso, que el deseo de buscar de ti solo viene de ti. Y por eso es un privilegio estar aquí, porque eres tú, Señor, que con agrado nos despiertas, nos motivas y nos dices, vamos a casa, quiero estar con ustedes. Y aquí estamos. Bendícenos en este tiempo, abre nuestra mente y corazón. Entonces, gracias por mis hermanos, mis hermanas, y por los que vendrán en un ratito y los que vendrán a tu casa más adelante. Que seas con todos nosotros. Desata cadenas, rompe cadenas, libéranos del pecado, de la desidia de buscarte. En el nombre de Jesús ponemos este estudio en tus manos. Amén. Y amén. Muy bien. Dirán, ¿por qué tan letras tan grandotas? Size 20. Adivinen para qué. Porque como ya estamos en el club de los abuelos, normalmente yo hago siempre mis sermones que saco una copia en tamaño 20 en la computadora, pero no lo cambié, me quedó la computadora así, entonces saqué el estudio bíblico y me salieron las letras así. Pero eso es normalmente para mí, pero aprovechando de... Ya sabes, Luis, para los próximos estudios, entonces letratotas así. Este estudio bíblico se llama Fortalecidos por el cuerno de la salvación y la palabra. Vamos a estudiar esa palabra cuerno, basado en el Salmo 92, del 10 al 15, y porque me encanta que estamos en época de Adviento, me parece apropiado hablar de eso. ¿Por qué la Biblia habla de algo tan humano y tan animal como un cuerno y lo relaciona al Señor? Lo vamos a ver a través del tiempo. No, es un estudio bastante ligero, práctico, pero quiero que sea muy considerado por ustedes, muy profundo, porque podemos ver el carácter de Dios aquí. Y yo creo que el cristiano, ustedes, yo, que amamos al Señor, porque yo no dudo del amor de ustedes, pero nosotros podemos aprender tanto de esto para poder aplicarlo para enseñarles a otros. Adviento quiere decir la preparación para la venida del Señor. Estamos viviendo épocas de Adviento desde que Cristo se fue. 2000 años es un Adviento para el cristiano. Ven, Señor Jesús, dijo Juan en Apocalipsis. Entonces, cada día nosotros debemos vivir con esa expectativa y esa necesidad. Y Dios nos deja los recursos para poder vivir una vida fortalecida. Y vamos a estudiar esto. Entonces, yo lo voy a predicar esta mañana en el sermón, pero obvio, el sermón es corto. Pero esto lo amplío un poquito más para que sea de estudio para ustedes. Muy bien, ya damos la bienvenida, ya oramos. La lectura bíblica central, no quería pasarme de 5 minutos, el contexto y significado del cuerno de la Biblia. Vamos a ver entonces, esta es parte 1, el cuerno de la salvación, el cuerno de la palabra, la unción fresca de Dios en Adviento y una aplicación práctica en la vida diaria. Así que quiero terminar todo esto para no dejarlo el próximo domingo. Ya oramos y vamos a leer entonces la lectura central, Salmos 92, 10, del 10 al 15. Y quizás en la versión Reina Valera y Reina Valera del 60 y contemporánea no van a encontrar, creo yo, la palabra cuerno. Y le voy a explicar por qué, pero vamos a encontrar, vamos a leerlo anyways. Salmo 92. No, perdón, del 10 al 15, porque es bastante. Pero tú me darás las fuerzas del búfalo y me ungirás con aceite fresco. Mis ojos verán la derrota de mis enemigos. Mis oídos oirán los gritos de angustia de mis adversarios. Los justos florecerán como las palmeras, crecerán como los cedros de Líbano. Serán plantados en la casa del Señor y florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto y se mantendrán sanos y vigorosos para anunciar que el Señor es mi fortaleza. Uh-huh. Es curioso, Luis, fíjate, cuando yo estaba el semana atrás, no sé si era el jueves,
jueves, viernes, preparando esto, estaba buscando la palabra, ¿por qué Reina Valera? Y muchas versiones usan la palabra como el búfalo, ¿verdad? Y no usan la palabra cuerno. Sin embargo, te vas a versiones en inglés, como la versión King James del 21st Century, King James, la versión más reciente, con el idioma original, y dice cuernos. Y casi muchas versiones en inglés, ESV, dice cuernos. Reina Valera pone búfalo, porque nos da a entender a los hispanos en el idioma castellano de hace más de 500 años, que para nosotros el concepto de cuerno está en la cabeza. No como el cuerno solo. ¿Sí me explico? Porque también las versiones en general más adelante usan la palabra búfalo. Y de eso voy a hablar hoy. Entonces, el cuerno del búfalo. ¿Y por qué el búfalo? ¿Por qué no otro animal, no? Porque muchos animales tienen cuernos. El venado tiene cuernos. Y el asunto es que el búfalo más antiguo del mundo son esos búfalos del África que se llaman Cape Buffalo en inglés. Y ese Cape Buffalo es el que ustedes ven me encanta ver, y eso lo vi porque me encanta ver esos shows de la vida salvaje, ¿no? Son esos animales negros, búfalos grandes, y que tienen sus cuernos que pareciera como que fuera partidos por en medio así, pero esos son los cuernos más duros en el reino animal que no se quiebran. Si usted los mira, están pegados a la cabeza. Sin embargo, los cuernos de los toros de este país y los que usted conoce, usted le puede arrancar un cuerno a un toro. Serán fuertes, pero se le pueden caer. En peleas de toros se rompen. En el búfalo no. En este animal Cape Buffalo no. Y ese es el búfalo que la Biblia está usando. Es el animal más viejo de la historia. Es tan fuerte que ese animal, yo veo estos videos cuando vienen los leones, que es el rey de la selva. Y los leones saben atacar a estos animales de una manera sutil. No los pueden tocar de enfrente, porque el león sabe que si se le va de enfrente es león muerto. Y lo que ellos hacen, se van atrás y le agarran las partes más débiles para bajarlo. Y lo tienen que hacer entre varios leones, si no, no lo pueden bajar. Y este búfalo, solamente con que te haga así, levanta un león. Fíjese, lo puede levantar a un león a distancia del peso del mismo león. Puede levantar hasta 3,000 libras, puede empujar ese animal y puede levantar 600 libras como papel. Y un león, eso es lo que pesa. Ahora entiendo por qué el Señor dice, como el león rugiente, el diablo anda buscando a quien devorar, y Él es el búfalo que nos defiende. Vamos a aprender eso hoy. Me encantó cuando estaba preparado. ¡Wow! Esto está interesante. Entonces hay que entender que Reina Valera no dice cuerno, ¿cierto? Dice búfalo, porque está dando el sentido del animal para que nosotros lo entendamos. Pero el original dice cuernos. ¿Y por qué? Porque el cuerno es un instrumento que se utiliza a través de la historia de la Biblia. Tú ensalzaste mi cuerno como el búfalo, fui ungido con aceite. ¿Recuerdan cuando yo prediqué hace un tiempo atrás de los salmos, que cada vez que decimos, cuando los salmos hablan de David, ¿de quién hablan? De Jesús, ¿recuerdan? Entonces, mire cómo dice, tú ensalzaste mi cuerno. ¿Qué es ensalzar? Es glorificar, es poner en alto, es reconocer, ¿verdad? ¿Y quién es el cuerno de Dios? Entonces, ensalzaste mi cuerno como en el búfalo, fui ungido con aceite fresco. Está hablando de Jesús. Bueno, el justo florecerá como la palmera, está hablando de usted, aún en la vejez como la mía, dará frutos, espero. Estará vigoroso, oh, claro que sí, y verde, dice esta versión. Entonces, pregunta para el grupo. ¿Qué imágenes de este texto llaman más la atención con todo lo que les he dicho? 2 minutos. A ver, antes de que me canse y me enoje. Sí, tengo que arreglar eso. ¿No? Aquí donde dice que tú me darás fuerzas de búfalo y me ungirás con aceite fresco.
Cuando hablamos de aceite fresco, ¿qué es el aceite fresco en la Biblia? ¿Qué es el aceite? A ver, Luis, ayúdanos. Me ungirás con aceite fresco. La gracia, el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te llena, te unge, te habla, te ministra. Porque Jesús es el cuerno de Dios. Es un buen ejemplo. Los cuernos en aquel entonces eran usados como recipientes. Ahí echaban el aceite, los sacerdotes, los médicos. No, era el mejor recipiente para aquella época. Ahí lo guardaban. Entonces, cada vez que un sacerdote ungía a otro, como a un rey, como en el caso del rey David, Samuel va y unge a David, dice, y derrama el aceite que traía en su cuerno. ¿Sí? El cuerno significa fortaleza. Cuando los sacerdotes judíos ungían a los reyes, sabían que esa era la fortaleza de Dios que estaba ungiéndolo. Recuerden que los judíos todo lo visual era un símbolo del poder de Dios, como el cuerno, el tabernáculo. Dice la Biblia que el tabernáculo del Señor, la plataforma, el altar tenía 4 cuernos. Interesante. No lo voy a tocar profundo hoy, pero va a ser para otro momento. Así que tenemos aquí que el fui ungido con aceite fresco. Y el Espíritu Santo siempre es fresco en tu vida, Nelly. Siempre es fresco. Nunca el Espíritu Santo va a oler. ¿Ustedes han olido al aceite ya pasado, viejo? Sí. Suena rancio, ¿verdad? Y la Biblia habla, y el aceite se echa a perder, ¿cierto? Y aquí habla de que el aceite fresco, o sea, sacadito. Así es Dios. Siempre te va a dar una frescura en tu vida. Muy bien. Entonces el cuerno, lo estamos viendo en la Biblia, el cuerno representa, vamos a ver varios pasajes, si ustedes quieren ayudar, fuerza. Lo dice de Deuteronomio. Digo, antes de que se pase, estaba leyendo lo que sigue abajo. Ajá. Bueno, para mí, a mi entender, una esperanza también. La esperanza de que si somos justos, claro, no somos justos en nosotros mismos, ¿verdad? Somos justos en nuestro Señor. Pero tenemos la esperanza que aún en nuestra vejez vamos a tener un fruto, vamos a servir de algo. Póngale que nuestro cuerpo ya se va deteriorando, nuestro cuerpo se va cansando, sin embargo, en nuestro Señor Jesucristo siempre nos permanece. Claro. Dando ese fruto, ¿verdad? Se me hace como que está hablando de esperanza. Claro, es que lo es, porque la palabra Adviento es esperanza. El Señor siempre te va a dar esperanza. Correcto, Luis, estás allí. Muy bien, fíjate, si vamos a ver estos pasajes, no lo vamos a leer, nomás lo pueden cotejar, si ustedes lo quieren buscar, está bien, pero mira, el símbolo del cuerno en Deuteronomio 33:17, victoria, reino, autoridad en Daniel, protección, 2 de Samuel, cuando unge a David, y la salvación, Lucas 1:68-69, y es curioso ahí en Lucas. Mire, vamos a verlo ahí, eso sí me gustaría que lo vieran porque lo voy a predicar. Lucas 1:68. A ver. Le vamos a dar un chance a una de nuestras hermanas. 68 al 69, 2 pasajes. Porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Hasta ahí. Ahora, es curioso, Reina Valera contemporánea no menciona ni búfalo ni cuerno. Pero si vas a la versión en inglés de King James, dice que él es un cuerno, el cuerno de Dios. Curioso. Se me hizo bien curioso que aquí no lo dice. Sí, cuando hay versículos que hablan del cuerno, pero no sabía hasta Sí, sí. Has levantado un poderoso. Has levantado el cuerno de Jehová, dice las versiones otras. Y hay otra versión de las que se llama la Biblia de las Américas, que creo que la tengo por acá. Esa lo dice porque es una versión bastante antigua.
Y eso es lo que yo quiero saber por qué, y voy a seguir investigando más por qué Reina Valera no utiliza ese pasaje. Entonces lo voy a decir, Lucas 1. Cuando uno estudia la Biblia, y eso les quiero animar a ustedes, busquen siempre el significado de unos textos. Eso le hace... Vamos a ver, no, se lo voy a leer en la versión Biblia del Jubileo, se llama. Es una versión muy traducida de las casi palabras del original griego de Lucas al español nuestro. Y dice el versículo 69, y nos alzó el cuerno de salud en la casa de David, su siervo. Difícil de entenderlo así, ¿no? Y, correcto, porque el cuerno de Dios es Jesús, es nuestra salvación. Por eso Lucas aquí en este versículo dice, nos ha levantado un poderoso Salvador. Es más fácil de digerir. Pero en las versiones antiguas dice el cuerno de salvación. ¿Sí se dan cuenta? Es por eso es estudio bíblico. El cuerno de salvación. Cuando uno lee la palabra cuerno en la Biblia, está hablando de poder. Los judíos eran simbólicos. Como muchos latinos somos simbólicos, ¿verdad? Nos han educado con los santos, con las cruces, porque antes enseñaban la Biblia así, no que uno adorara imágenes. Pero la iglesia se confundió y empezaron a pedirle a las imágenes en vez de pedirle al Señor. Pero ¿quién no quiere recordar a un hombre o una mujer del pasado cristiano? Yo no sé cómo eran. Entonces quedaron las esculturas y uno asume que así fueron. Pero el asunto es, no podemos nosotros adorar un cuerno. No. ¿Sí? Pero podemos adorar a quien se habla del cuerno. Es interesante esto. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. En conexión con mi sermón, le puse con tu sermón, el salmista usa el cuerno del búfalo, uno de los animales más poderosos del mundo, ya lo vimos. Dios quiere que entiendas que su fuerza para tu vida es real, agresiva contra el mal y suficiente para toda lucha. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Cuando los leones van y quieren atacar a un búfalo o a la presa del búfalo, es interesante el comportamiento de este animal. Si llegaran a pensar un poquito más, no hay animal en África que los detenga. Es más, de los 5 animales más poderosos en el África, el búfalo es uno de ellos. Y uno dice que el león es el rey de la selva, y es cierto. Pero el búfalo, si lo agarra, es nada. Entonces, el búfalo, cuando va a ser atacado, muchos de ellos son tan inteligentes, y pensarán más, pero lamentablemente no. La cría está atrás. Cuando saben que el león viene por ahí, ellos hacen murallas. Fíjese. Hacen murallas y las crías están atrás si el león viene. Pero el león es más astuto de ellos. Por eso ellos, si pensaran más, no se dan cuenta que atrás los leones tienen otros leones y leonas listos para atacar. Y se llevan la presa así fácil. Entonces, pero si el león sabe que si ese búfalo me llega a tocar, soy animal muerto. He visto videos cómo los traspasan con los cuernos por la mitad a los leones. Es increíble el comportamiento. Hay un texto, cierto, me rodeas como el búfalo, o sea, me proteges. Por eso, cuando Dios lo que nos quiere hacer entender a nosotros, que nos cuesta entender, es que cuando estamos en Cristo, cuando somos del Señor, ¿verdad? A través del bautismo, el Espíritu Santo es tan poderoso que la manera que nosotros la podamos entender es como un animal protegiendo a sus cachorros. Por eso Satanás no se puede acercar a uno, ¿sí? Porque el león anda buscando a quien devorar. ¿Y quién va a devorar? A los débiles, a los que están solos, a cualquier presa sola, a un búfalo solo, por muy poderoso que sea. Entonces, tenemos que entender que la fuerza que usted tiene no es una fuerza por capacidad propia, sino es una fuerza dada por el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Entonces, ese es y lo decimos siempre, pero se nos olvida.
Dios quiere que entiendas que su fuerza para tu vida es real, agresiva contra el mal y suficiente para toda lucha. Pues, por eso no entiendo de otra manera. Si Jesús va a regresar, si yo vivo en el Adviento y todavía los cristianos de hace 2000 años, 1800 años que organizan el calendario cristiano y nos hablan de una época de Adviento, nos hablan de una época de Pentecostés, nos hablan toda la Biblia en simbolismos de estación de tiempo. ¿Para qué? Para que nos caiga el 20 que debemos de estudiar la Biblia así. Y que el Adviento significa el regreso del Señor. Esperanza, como dijo Pastor Luis. Esperanza. No importa lo que vivamos. Hay esperanza que el Señor vendrá. El poderoso vendrá por nosotros. Ya sea a través del regreso visible de Él o cuando muramos. Porque ninguno de nosotros es eterno. Por eso vamos a ver la parte 4, el cuerno de salvación. Ahora vamos a entrar a ese detalle. En 2 de Samuel 22:3 dice el cuerno de mi salvación, y en Lucas lo acabamos de ver, Dios levantó un cuerno de salvación, como lo dice la Biblia del Jubileo y otras Biblias, y aquí lo dice que Él es, el Señor Jesús es la salvación. ¿Sí entienden? O sea, simbólicamente, si estamos diciendo que el cuerno, como la Biblia lo está diciendo, no puedo hacer voy a tratar de hacer un cuerno de un búfalo. Si este es el cuerno de salvación, cuerno ¿por qué la Biblia dice, quién es este cuerno de salvación? Vamos a saber ya todos que se llama Jesús. Entonces, ¿por qué es cuerno de salvación? Porque para que usted entienda que Él es poder. Poder, fuerza. Él es fuerza. No para que usted ande levantando ollas, sino para que usted pueda rechazar los ataques del diablo. Quien te va a defender ese es Él. ¿Ves? Tenía su cuerno. ¿Dónde está? ¿Y habían cuernos? No, yo no lo vi. Ahorita, ¿sabes qué? Lo voy a usar de ejemplo. Y Mariana me queda viendo así. No, ya no hay. Ah, no, yo pensé que eran de los otros, de los que no son dulces. Sí, los croissants. No, es que ese es un cuerno camuflajeado, entonces no es original. Ok, interesante. Dentro de la doctrina luterana, me encanta pensar que tenemos una doctrina tan hermosa en la enseñanza en cuanto a estos asuntos que nos dan paz. La salvación no es una idea emocional, ¿cierto? Por eso yo choco con cristianos que piensan que voy a la iglesia porque me gusta. Voy a la iglesia porque cantan bonito. Voy a la iglesia porque me atienden bien. Oh, y me abren las puertas. Voy a la iglesia porque me dan una sonrisa. Yo no digo que eso está mal. O sea, aquí no podemos tener cristianos cara de vinagre ni de limón, ¿no? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. La felicidad del cristiano no es ficticia, es una realidad. Porque si fuera basado por emoción, entonces estos cuernos fueran huecos. Jesús fuera débil. Pero Jesús no fue débil. Aún en los momentos más difíciles de la cruz, Él fue fuerte. ¿Por qué? Para que ustedes y yo podamos entender lo mismo. Es un acto, dice nuestro estudio, un acto histórico de Dios, objetivo, firme en Cristo. El creyente vive simul justus et peccator, le quise poner ahí. O sea, como decía Lutero, justos y pecadores en latín. Esas son frases de Lutero. Al mismo tiempo. Simul justus et peccator. ¿Es usted pecador? ¿Es usted justo? Y cuando peca, ¿cómo se siente? Mal. ¿Sabe por qué se siente mal cuando... Good morning, Tom.
Hey, you want some refreshment, please? I'm going to take a pass today. Okay. Glad to see you. Él está. Sí. Al mismo tiempo. El ser justo no nos quita ser pecado. Por eso discrepamos con doctrinas que hablan de que si pecas, ya el Señor te abandona, ¿no? Y casi sientes la carga del acusador. Y la gente dice, ok, porque me voy, porque su justificación está basada en sus sentimientos y no en una convicción. El justo por fe vivirá, no por cómo te sientas. Y también la palabra que siempre busca el punto de que le gusta. Ujú. O sea, es interesante todo eso. Por eso quiero empujar y vamos a empujar siempre. Y, Luis Cruz, lo sabemos, que ellos estudiaron igual y ustedes no son diferentes. También ustedes lo saben porque uno no puede estudiar algo y no compartirlo. Qué bendición que ustedes tienen lo que uno aprende. Ahora, no todos ustedes pueden ir a un seminario, ¿cierto? Pero uno o dos van y se le enseñan, porque este es el deseo de la iglesia, que aprendamos a conocer estas cosas. El creyente vive justo y santo y pecador. San Agustín lo llamaba los dos reinos, el reino del cielo y de la tierra. Estamos en la tierra, pero estamos en el cielo. Aún en luchas, aún cuando caemos, aún en las batallas. ¿Quién no enfrenta una lucha? ¿Quién no enfrenta una batalla? Emocional, espiritual, de lo que sea. Somos seres sujetos a pasiones. Somos seres sujetos a la carne. Pablo luchó en su propia carne. Las cosas que debo de hacer no las hago. Pablo decía, yo debería haber hecho eso y no lo hice. Yo debía haber dado esto, no lo di. Pero aún así sé que el Señor es mi fortaleza. O sea, es algo sumamente de una capacidad profunda. Cuando entendemos esta enseñanza, esto nos pone entonces que todo lo que usted enfrenta en el diario vivir, cuando usted sabe y entiende el poder de Dios como el cuerno de su salvación, que este poder no es suyo y el Señor te va a defender aún de la misma muerte. Porque aunque nos maten, como Pablo fue muerto decapitado, ¿para dónde se fue? Para el cielo. O sea, el cuerno no pierde. El Señor te dice, ya es hora, ven. Pero Él te va a seguir defendiendo. No en el cielo, pero aquí. Él hace justicia. Por eso Él es la fuerza viene de Cristo, no de sí mismo, no de nosotros mismos. Choco, me molesta las enseñanzas que piensan que porque usted quiere sentirse bien en su iglesia, porque lo atienden bien, es una buena iglesia. Eso no es cierto. Eso no es iglesia, eso es un club social. Una iglesia usted no viene a la iglesia para ser aceptado, ser recibido por los demás. Usted viene a la iglesia para adorar al Señor Jesús. Independientemente si hay un templo y si no hay un templo. Sí, o sea, es que no confundamos todo, ¿verdad? Debemos amar a las personas, es un principio. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero no podemos ser cara de limón, ¿cierto? Porque no se puede fingir. Es la realidad de lo que somos. La expresión que surge dentro de usted en todo momento es la unción del aceite de Dios. Todo el tiempo. Aún en la propia posición de la guillotina cuando te van a cortar la cabeza. ¿Cierto? Cuando Policarpo, padre de la historia cristiana, si no me equivoco, allá como en el primer siglo, o creo que el primer siglo, entrando al segundo siglo de nuestra era,
es arrestado, es llevado al martirio, lo van a quemar. Y en este momento de su martirio, levanta, dice la historia, de sus ojos al cielo, y la gente lo escuchó. Y dice él, por 78 años, porque tenía 78 o 74, no recuerdo, te he servido. ¿Cómo te voy a negar ahora en el martirio? Te veo pronto, Señor. Fíjate, eso es convicción. Aunque gritó del dolor, porque se tiene que gritar, él sabía que en pocos momentos estaba con el Señor, aunque su cuerpo se quedara carbonizado. Y esas palabras que él dijo y la gente le escuchó, muchos creyeron en el evangelio. O sea que la muerte de los cristianos siempre va a llevar a alguien al cielo. Te lleva a ti y lleva a otros. Por eso, lo que quiero que enfoquemos siempre en nuestra vida cristiana es que la fortaleza de mi vida es basada en el cuerno de Dios, en Jesús. Y por eso Él es el ejemplo del cuerno. Eso es lo que dicen las otras versiones. El cuerno del Señor es nuestra salvación. Para que nosotros miremos siempre a Jesús. El enfoque es la cruz vacía. No el crucifijo de una iglesia. Es la cruz vacía que nos redice que Jesús vive. ¿Sí me entiende? Por eso, Cristo, pero su fuerza viene de Cristo, no de nosotros. Verdades para enseñar. La salvación es más fuerte que tu depresión. ¿Sí o no? ¿Quién no tiene depresión? Es parte de una naturaleza. Es parte de una naturaleza. ¿Dónde me queda? Más fuerte que tus que depresión, más fuertes que tus vicios. Hay quienes dicen, no puedo dejar esto. Sí puedes, si vienes a Cristo. No solo, más fuertes que el enemigo espiritual. Más fuerte que tu cansancio, más fuerte que tus temores. Cristo es el búfalo que empuja, rompe, pelea y te levanta. Instrucciones, ilustraciones del búfalo. Levanta, lo dije ahorita, ¿verdad? Libras, kilos, puede levantar un león, ya lo acabamos de decir, nunca se rinde cuando protege a su manada. Ese es el carácter de Dios para tu vida. Así que es Cristo contigo. No te deja caer sin pelear por ti. Una pregunta, ¿dónde has sentido últimamente que tu fuerza está agotada? Ese es un reto. ¿Cómo habla este cuerno de salvación en esa área? Un minuto, si alguien quiere compartir. Good to see you, Paul. So our Bible study, as you see, is in Spanish, but we're happy to see you here. Ok, ¿alguien quiere comentar dónde has sentido últimamente que tu fuerza está agotada? ¿Quién no se agota la fuerza? A mí me pasa todo el tiempo. Uno se cansa. Hay que ser realista. Todos los días. No todo puede estar bien en uno. Es mentira. Cuando te dicen, ¿cómo está, hermano? Todo bien. Es mentira. No todo está bien. Siempre hay áreas débiles en uno. Yo creo que sí, perdón, pastor, yo creo que nos lleva a una verdad muy grande, que si fuera verdad que siempre estamos bien, se nos olvidaría lo mucho que necesitamos. Es por eso necesitamos recordar ese cuerno. Por eso se nos recuerda que somos débiles. Por eso se nos recuerda. Y a cristianos no les gusta que les digan eso. No les gustan esos textos que hablan que es débil soy. No, yo soy poderoso. Victoria en victoria. Bendecido y prosperado. No es cierto. No es cierto. Vivimos en un mundo caídos, pero necesitamos la fortaleza constante de Dios. Es una verdad. El asunto es cómo habla ese cuerno de salvación en tu vida. ¿Qué reflejas? ¿Qué reflejas en tu vida? ¿Sí se da cuenta? ¿Cómo reflejas ese cuerno en tu vida?
Porque tenemos que reflejar la fortaleza. Si estamos en el Señor Jesús, tenemos que reflejar la fortaleza. De una u otra manera. Quinta parte. Parte 2. El cuerno de la palabra. Ya lo digerimos, ¿verdad? La palabra de Dios. Ezequiel 9:2 dice, eso es interesante. Otra vez, vuelvo a la controversia de las lecturas. Busquen Ezequiel 9:2 solamente para cotejar un poquito. El que me adivine, no me adivine, sino que el que diga Ezequiel 9:2 en 3 segundos se va a sentar en el sofá presidencial, sofá real. En el sofá real con una taza de café. Marilena. ¿Ah? Oh, ¿quién lo tiene? Ok. 9:2. 9:2. Dice, y 6 hombres venían por el camino. Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel 9:2. Y 6 hombres venían por el camino de la puerta superior, que mirara al norte, cada uno con su arma destructora en la mano. Entre ellos había un hombre vestido de lino, con una cartera de escribano en la cintura, y entraron y se pusieron junto a la altar de Dios. Ok. Ahora, quiero que vea, deja ver esto. Estamos bien aquí. No es esta versión. Ok. Sí, no, estoy bien ahí. Es 9:2. Sí, lo que quiero, porque sí lo tengo, es lo que quiero está buscar la versión, no se me pasó la versión que les quería leer. Sí dice que esta traía en la cintura un tintero. Sí. Uh-huh. Sí, como la versión que le andaba buscando es que el texto dice y traía perdón, no está en español. Otra vez vuelvo a lo mismo, no es español, es King James en inglés. En inglés dice, curioso, ese mismo dice, y ese hombre que usted vio ahí que traía una cartera de escribano, ¿ok? Dice, en inglés dice ink horn. Tintero, inkhorn, que usaban los escribanos. En Reacción Valera dice aquí que era otra vez el texto, ¿cómo dice que? Tintero de escribano. Un tintero, ¿verdad? Tintero. ¿Y qué era un tintero en el tiempo antiguo? Era un cuerno. Por eso la versión antigua dice inkhorn. En español, tintero, que metían en la pluma de ave y escribían. Entonces, el texto nuestro dice, en la versión Reina Valera contemporánea, entonces vi que 6 hombres venían por el camino de la puerta. Esto es una visión. La que mira hacia el norte, y cada uno de ellos traía en la mano un instrumento destructor. ¿Ok? Entre ellos había un hombre vestido de lino que traía en la cintura un tintero de escribano. Dentro de todos ellos venía uno que traía un tintero de escribano. ¿Quién era ese en esa visión? Jesús mismo. Él es la palabra. Fíjese qué interesante, ¿no? Él, en esa otra versión en inglés, dice que había uno que traía un instrumento poderoso, como un cuerno, y traía un tintero. Entonces, la salvación nuestra es poder. La palabra escrita, el tintero de Dios, es poder.
Ese poder viene de Dios. Ese hombre que está ahí, otras versiones dicen un hombre resplandeciente, es Jesús mismo en el Antiguo Testamento. ¿Sí se da cuenta? Por eso es importante entender cada vez que los luteranos predicamos que esta es la palabra de Dios, hay poder en ella, ese es el tintero de Dios, la palabra escrita, para que usted se alimente de ella. Si ustedes no participan, y voy a ser radical en esto, si ustedes no participan, ustedes y siempre están ustedes aquí, no tiene sentido decir esto, la importancia del estudio bíblico, porque es el tintero de Dios. ¿Se entiende? Cada vez que nos reunimos en esta congregación a estudiar la palabra de Dios, estamos viendo a ese hombre de en medio. ¿Se acuerdan cuando les dije yo a ustedes hace unos sermones, unos estudios bíblicos atrás, el hilo dorado de Dios? ¿Sí se acuerdan? ¿No? Ok. Que Dios, ese hilo traspasa toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y quién es el hilo dorado de Dios? Jesús. Él está ahí. Está en Ezequiel 9:2. No sé cómo explicárselo. El tintero, o sea, el cuerno de tinta. El cuerno aquí símbolo de autoridad, permanencia, poder de la palabra. Inkhorn. Esta es la clave. Por eso Reina Valera dice tintero. Esta es la clave. El horn, el cuerno, como instrumento. Dios mismo. Bueno, si quiere estudios bíblicos así, mejor venga a su iglesia y no esté ahí tanto en YouTube. Es la verdad. Es que no podemos seguir pensando en un cristianismo indefenso, sino un cristianismo poderoso, como la fuerza de un búfalo. Autoridad, permanencia, poder de la palabra escrita. Poco de doctrina luterana. La palabra es el instrumento central del Espíritu Santo. Hacer nacer y sostener la fe. El justo por la fe vive. Es viva y eficaz. ¿Se acuerdan? Rompe cadenas y abre los ojos. Es la voz objetiva que no cambia con emociones. Es la voz, diga, la voz objetiva que no cambia con emociones. No sé en qué idioma, pero es lo que dice la Biblia. Solo usó una arma. Note, escrito está. ¿Se acuerdan contra quién usó Jesús esas palabras? Contra el diablo. Contra el diablo que venía a buscar él. Lo que pasa es que Jesús sabía dónde estaba el cuerno de él. Estaba en la palabra. El hombre Jesús. El débil hombre. El hombre que aguantó hambre. El hombre que deja la naturaleza divina a un lado. Y queda el hombre solo con su carne. Con hambre, con frío, cansancio. Después de 40 días y 40 noches en el desierto. Se aferra al cuerno de Dios mismo. La autoridad de la palabra. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Cuando usted es tentado por Satanás, usted tiene que decir, escrito está, si caigo el Señor, no es que usted va a ceder a la tentación, pero el Señor, líbranos del mal. Oren aunque sea el Padre Nuestro. Líbranos del mal, no me dejes caer en tentación. Cuando está en una enfermedad, usted solo se aferra, hágase tu voluntad. Si quieres, sáname. Como dijo el centurión a Jesús, si quieres sanarlo, sánalo a su esclavo. ¿Entiende? Si sus finanzas están tambaleando por lo que sea, ya sea por su mala administración o lo que sea, Señor, confío en que tú me vas a ayudar,
y voy a aprender de esto. ¿Sí? Es diferente el acercamiento cuando uno conoce la palabra de Dios. Hay cristianos que no les gusta ni decir nada, todo está bien. Todo está bien, mentira. La palabra vence la mentira, vence la tentación, vence la confusión, vence la ansiedad, vence la oscuridad espiritual. En esta afirmación central, la Biblia no necesita ser defendida, solo necesita ser anunciada. Usted no tiene que defender a Dios para nada. ¿Usted cree que Dios no se puede defender por sí solo? ¿Desde cuántos años tenemos la lectura del Nuevo Testamento? La palabra escrita. ¿Cuántos años tiene la palabra escrita del Nuevo Testamento? Más de 2000 años. 2000 años. Desde el Evangelio de Jesús. Los apóstoles fueron los primeros que escribieron. Pablo y los apóstoles. Y el Antiguo Testamento, otros 7000 quizás. ¿Usted cree que el diablo no ha querido destruirla por años? En América Latina, cuando los misioneros católicos, romanos, cristianos llegaban, creció el mundo cristiano. Había lugares que quemaban las escrituras, quemaban a los sacerdotes. En la Europa antigua, Lutero comienza una reforma y la misma iglesia trata de apagar la vida de Lutero, matando a los misioneros y todo esto. O sea, siempre ha habido ese desastre por querer apagar la doctrina, la palabra de Dios. ¿Y lo han logrado? No. ¿Lo van a lograr ahora? No. Con muchas filosofías liberales, de todo esto que sucede, no. Usted nunca puede perder el sueño porque la Biblia es atacada. Porque es poder de Dios. ¿Sí entienden? Muy diferente. Ha sobrevivido a imperios, persecuciones, burlas, críticas. Conocido gente que se burlan de la palabra. ¡Ay, fue escrita por hombres! ¡Ah, no tiene autoridad! Quien lo dice se va a morir. Quien lo dice se va a morir. Es como la historia que leí por ahí del muchachito en la escuela primaria de sexto grado y el maestro burlón porque era ateo. Y sabía que este niño era cristiano. Y entonces le dice, así que tú crees en lo que dice la Biblia. Sí, por eso yo soy cristiano, sí. Y le dice, ¿y tú crees que he oído que tú siempre te pones a leer ahí el Salmo 23? Sí. Yo creo. ¿Y cómo tú estás seguro que el Salmo ese lo escribió, como tú dices, David? Dice, porque yo le creo. Entonces le dice el niño, estaré seguro que cuando yo vaya al cielo, puedo ver a David, le voy a preguntar del Salmo 23. Y le dice, y si no es cierto todo lo que tú dices y David no está en el cielo, le dice el niño, pues pregúntele usted a él. Estará en el infierno. Siempre le ganó el niño. Pregúntele usted a él. ¿Qué versículos ha sido el cuerno para ti en un momento difícil? A ver, un texto que haya sido un cuerno para usted. A ver. San Marcos 11:24. ¿Qué dice? Dice, por tanto les digo todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Amén. Es una fortaleza para ti. ¿Alguien más? Busca primero el reino de Dios. Y su justicia. Perfecta. Y todo lo demás vendrá por ahí. Eso es un cuerno. ¿Alguien más? Todo lo puedo en Cristo. We just talking about what is the favorite Bible verse that is so powerful in your life. That's what they say. Proverbios 3:5. Okay. ¿Qué dice? Confía en el Señor con todo tu corazón. Confía en el Señor con tu propia prudencia. ¿No? John 3:16. Because God loved the world
that he gave his only begotten Son. For those who believe in him will have eternal life. Wow. Yo creo que hay pasajes que nos hablan tanto a nosotros. Me encanta el justo por fe vivirá, Gálatas. Me encanta saber que el Señor está conmigo. Me encanta en Mateo 18:20, y estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. O sea, no se trata como yo me sienta. No se trata de todo lo que pase a mi alrededor, ni aún internamente, como acabo de decir. Se trata de la promesa que Dios hizo. Estaré contigo siempre. Al final del día, esta no es mi iglesia, es de Él. ¿Cierto? Nada me faltará. El llamado del Señor no se basa en una emoción mística del ser humano para servir a Cristo. Se basa en una convicción bíblica de obediencia. ¿A quién enviaré? Envíame a mí. Lo van a ver el próximo domingo. Muy bien. Avancemos. Parte aquí 3. Una unción fresca para tu lucha. Salmo, ya lo vimos. 92:10 otra vez. Ungido con aceite fresco. Se me fue ahí mal. Ungido con aceite fresco. Unción. El Adviento, Dios te recuerda que, lo acabamos de ver, renueva tus fuerzas, restaura tu alma, reaviva tu fe, te mantiene verde siempre, fructífero. ¿Sí me entienden? Unas imágenes del Salmo 92. La palmera, flexible, no se quiebra. El cedro del Líbano, dice el Salmo, profundo, estable. Aún en la vejez da frutos. Dios no se ha rendido contigo. Vigoroso y verde, tu fuerza viene de Él, no de ti. Así lo dice Salmo 92. El cristiano vive en constante renovación por el bautismo. Es una renovación diaria. Lutero dijo, cada vez que te laves esa cara cochina, recuerda tu bautismo. La verdad, todos los días se vive el bautismo. Por eso a Satanás le encanta que usted no recuerde su bautismo. Es más, ¿cuántos de ustedes recuerdan el día que fueron bautizados? Ninguno. Sí, la verdad, ni yo. Sé que fui bautizado. I asked them, how many of you remember that day that you were baptized because somebody told you, right? Nobody. Actually, we don't remember. I don't. But I know I was. Pero sé que Dios hizo una promesa conmigo. Estaré contigo. Y la creo. Y creo en esa promesa ahora. Ahora que entiendo la Biblia, le doy gracias a Dios que fui bautizado de niño. De verdad se lo agradezco. Quizás mi papá y mi mamá no sabían tanto ni sabían de la Biblia. Era un acto ritual. Pero yo fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quien lo haya dicho, Dios está comprometido con la palabra. Él es el poder de Dios. Por eso celebro mi bautismo. Es más, voy a buscar una fecha para mi bautismo para que me lo celebren. Sí. Tom, when you went to St. Paul's, right? No, school. Yeah. And remember those days, because I remember when my kids went to St. Paul's school, remember that they used to celebrate their baptism day. I don't remember the day. It was, I think I told you, it was about 65 years ago right now. It was the time that I was baptized. 65 años atrás, en esta época, él fue bautizado en esa iglesia. Ahí mismo en ese santuario. That's great, Tom. But I remember in St. Paul's school, when my kids were in St. Paul's, they always celebrated their baptism birthday. El día que fueron bautizados, porque uno tenía que poner ahí en la aplicación de la escuela cuándo fue el bautismo del estudiante. Porque el luterano siempre recuerda esa fecha, por lo menos en la escuela, ¿no? Sí. Es más la celebración del bautismo que la celebración del nacimiento. Hoy en día uno se pone trompudo y nadie le dice Happy birthday. O feliz cumpleaños. We got mad if nobody asked us or say anything about our birthday. But nobody cares about baptism. El cumpleaños te vas a morir aquí. Se queda tu cumpleaños con la carne. Pero el bautismo de tu cumpleaños se va contigo a la vida eterna. Es interesante, ¿no? Al revés. Ok. El cristiano vive una vida constante de renovación por el bautismo, por la palabra, la Santa Cena, por eso la celebramos constantemente, la promesa del regreso de Cristo. Adviento. Una aplicación diaria, cómo vivir con el cuerno de Dios esta semana. Dedica 5 minutos diarios a un salmo. Se los quiero retar. Lea.
Lee un evangelio con tu familia. Hay un solo evangelio, 4 escritores. Ora específicamente por tu lucha actual. ¿Cuál es tu lucha en este momento? Repite en voz alta un texto: el Señor es mi paz, mi fuerza. Al diablo no le gusta que usted hable la Biblia, un texto fuerte, alto en su casa. Satanás quiere mantenernos en silencio. ¿Por qué cree que a Dios le encanta que lo alabemos con voz? Porque Él se goza cuando usted levanta sus voces en alabanza. Cuando la iglesia no alaba a Dios, Satanás está bien contento, riéndose en la última banca. Así me encantan las iglesias a mí en silencio. I was talking, Tom, because you're a musician, I say, every time, what do you think we have the hymns and the Christian songs? Because God loves his people when we worship him, right? With music. And Satan is sitting and behind there laughing when nobody sings. Right? Because the singing is a power. It's powerful. God left and established music, the hymns, Psalms. El libro de los Salmos son puros himnos para que alabemos a Dios. ¿Cómo estamos de tiempo? Muy bien. 5 minutos al Evangelio. Repite en voz alta el texto. Recuerda, tu lucha no es señal de debilidad, sino que Dios está obrando. No somos débiles. Nuestras luchas que tenemos, tengo esta lucha, estos problemas, no es debilidad suya. Dios te está enseñando algo. Amén. Amén. Dios no pierde el tiempo para enseñar. Una última pregunta sin que no salgamos del tema. Any question? Ok, vamos a orar y terminamos este estudio bíblico. Espero que haya sido de bendición. Así, cuando escuchen el sermón, va a ser más fácil para ustedes ahora digerir lo que voy a predicar en pocos minutos. ¿Perdón? No, es la oración al final. Aquí tenemos una oración. ¿Qué les parece si la leemos todos juntos? ¿Sí? Señor, gracias porque en Cristo has levantado para nosotros un cuerno de salvación. Gracias por ungirnos con aceite fresco y por darnos tu palabra que rompe cadenas. Renueva nuestras fuerzas, fortalece nuestra fe y haznos florecer aún en medio de nuestras luchas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Tenemos unos 15 minutos para compartir, sociabilizar. Tomen café. Saluden a su hermano que nos visita hoy. Va a estar tocando música hoy. Welcome again, Tom. Say hi to Tom.